Bien, buenas tardes. Mi nombre es Xavier Fábregas. Gracias por su asistencia y por su paciencia. Son las 5:05, así que podemos dar por iniciado el webinar sobre la inversión socialmente responsable, un valor refugio en tiempos de COVID-19. Junto a mí me acompañará en este webinar Sergi Casoliva. Sergi Casoliva es gestor de los fondos multiestrategia de Caja Ingenieros Gestión. Sergi es licenciado por la Universidad Autónoma de Barcelona en Economía y además posee distintos másteres en mercados financieros. Anteriormente a su incorporación en marzo del 19 en Caja Ingenieros Gestión, trabajó como analista y selector de fondos externos en Credit Andorra. Por lo tanto, Sergi, bienvenido también a este webinar. Hola, buenas Eh, tardes a todos. Gracias. Bien, hemos hecho una presentación bastante extensiva, pero que prometo será contenida en tiempo y también en nuestras explicaciones, porque al final queremos trasladar un mensaje claro. Y el mensaje es que la inversión socialmente responsable ha venido para quedarse y es un game changer, que dicen en terminología anglosajona, en el sentido de que hay un antes y un después en el mundo de la inversión con la irrupción de los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo a la hora de las decisiones, de tomar decisiones de inversión. Y ese cambio de paradigma es muy importante porque condiciona el perfil de nuestras inversiones, el perfil de nuestros ahorros y el perfil de lo que podemos esperar en cuanto a retorno, tanto financiero como no financiero, en el futuro. Y en este sentido vamos a hacer una pequeña introducción con una serie de puntos que creo que son interesantes para poner de relieve esa importancia de la sostenibilidad en las inversiones a fecha de hoy. En este sentido, queríamos llamar la atención del auditorio eh, resaltando el hecho de que si miramos el mundo de la gestión de activos y nos fijamos en las 10 primeras gestoras del mundo en cuanto a activos bajo gestión, en cuanto a patrimonio gestionado, vemos que de las 10 primeras, 8 son norteamericanas. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la oportunidad es evidente en un momento en que en Estados Unidos la inversión socialmente responsable bajo la administración de Trump ha sido controvertida en cuanto a que no ha tenido un apoyo institucional. Sin embargo, y quiero resaltarlo, alguna de estas gestoras, como la más grande del mundo, BlackRock, ya ha hecho pasos en este sentido, pero la oportunidad está en el momento en que puede haber un cambio de percepción por parte, digamos, de las instituciones norteamericanas en cuanto a la inversión socialmente responsable. Y creemos que Estados Unidos, ya sea en una administración, previsiblemente la de Biden, pero tampoco podemos descartar que sea otro escenario, pero en cualquier caso creemos que la oportunidad está en que el liderazgo que en un momento dado Estados Unidos pueda ejercer en el mundo pasa por aplicar criterios de sostenibilidad en lo que es los distintos ámbitos de la economía mundial. Y en este sentido, los propietarios de activos y los administradores de activos tendrán un papel fundamental para, de alguna forma, liderar de nuevo este cambio. Y este cambio pasa porque algunas de estas gestoras apliquen esos criterios de forma recurrente y consistente en su toma de decisiones. Solo por poner un dato, las 5 primeras gestoras, desde BlackRock hasta State Street Global Advisors, gestionan lo mismo que el Producto Interior Bruto de Estados Unidos en 2019. Es decir, la cantidad de poder de transformación que tienen estas gestoras es tremendo. Y en este sentido, estoy seguro que en los próximos años vamos a ver pasos definitivos en cuanto a lo que es la economía del cambio. Hablando de la economía del cambio, es interesante ver cómo la sostenibilidad ya está afectando a lo que es las decisiones de inversión a fecha de hoy y cómo está condicionando también la riqueza de un país. Por ejemplo, en Noruega. En Noruega tienen la suerte de contar con el fondo soberano de pensiones más grande del mundo. Gestionan cerca de $1 trillón, algo más de 1 billón de euros en activos repartidos por todo el mundo, desde renta fija, renta variable y también activos inmobiliarios. Pues bien, este fondo
que aproximadamente nació a finales de los años 60, a fecha de hoy, pues posee el 1,5% de todas las acciones de las empresas cotizadas en el mundo. Y lo más importante es que este fondo, que en su momento se originó como un fondo que se constituía para complementar las pensiones o para que los noruegos en el momento de su jubilación pues tuvieran, digamos, un remanente donde poder disfrutar el resto de sus vidas, este fondo que, como digo, en sus inicios se alimentaba de las contribuciones del sector energético, es decir, todo lo que era el tema de prospección y derechos de prospección en el Mar del Norte que en su momento Noruega tenía y que nutrían de flujos a este fondo, pues en estos años, hasta la actualidad, el fondo ha cogido un tamaño donde es más importante la revalorización de los activos o la revalorización de la propia divisa que no las inyecciones que ha habido procedentes del sector, en este caso, del sector energético. Y es también paradójico que este fondo, a fecha de hoy, que en su momento se nutría de un sector muy controvertido por el hecho de que comercializaba energía fósil, a fecha de hoy está planteándose excluir el propio sector energético en sus inversiones. Por lo tanto, vemos un cambio evidente y el poder que tiene este fondo a la hora de poder condicionar las decisiones de inversión es muy potente. Y a la hora de poder, de alguna forma, también condicionar la gestión de las empresas donde invierte, también es muy potente. Por lo tanto, creo que es relevante señalar que el mayor fondo de pensiones soberano del mundo tiene una política a fecha de hoy de desinvertir en determinados sectores o compañías que son muy intensivas en lo que es la comercialización de carbono o en la extracción de petróleo. Y por lo tanto, dice mucho de cuál es un poquito el sino de las inversiones en el futuro. Cabe recordar que Noruega es un país de poco más de 5 millones de habitantes y con el capital acumulado en este fondo, prácticamente por noruego, tienen algo más de 200.000 euros acumulados por persona. Y esto es, en definitiva, una previsión que se hizo bien, que se constituyó en el año 70 o poco antes del año 70 y que de alguna forma ha tenido muy claro que las inversiones tenían una finalidad. Cuando hablamos de las inversiones siempre hablamos de una inversión a largo plazo y de una inversión finalista, pues este es el paradigma de cómo queremos nosotros orientar las inversiones. Y además, y ese es el cambio, a fecha de hoy, estos señores aplican ya políticas de exclusión o de desinversión en determinados sectores controvertidos. Todo esto, y lo podemos ver en la siguiente diapositiva, va muy alineado con el Acuerdo de París a finales del 2015, que se ratificó en abril de 2016 y que, en definitiva, hay un compromiso para que el escenario de calentamiento global esté en ese escenario de 1,5 grados, que sería el deseable. ¿Vale? Estamos lejos de conseguirlo, pero sería, digamos, el deseable. Y en este sentido, los propietarios de activos lo que quieren en sus carteras es compañías que no sean intensas en contaminación y que las emisiones de CO2 disminuyan año tras año. Y por lo tanto, ese es también un escenario que nos condiciona muchísimo a los inversores y, de hecho, la propia Unión Europea lo está impulsando. Lo veremos con preguntas relativas a si nos preocupan temas relacionados con la sostenibilidad y con el medio ambiente. Siguiendo con Noruega, tenemos aquí en la página número 5 una diapositiva donde podemos ver la forma de un iceberg y un concepto que creo es muy interesante. La inversión socialmente responsable es también en sí una oportunidad de cambio. Cuando vemos un iceberg solo vemos la punta del iceberg, pero subyace una cantidad de contenido enorme por explorar. Y en este sentido, los gestores introducen un concepto que es el Total Addressable Market, que es el nicho de mercado máximo al cual pueden acceder. Y la sostenibilidad supone, en ámbitos tan distintos como es el reciclaje o la gestión de residuos, las energías alternativas o los aislamientos industriales para
para distintas finalidades, como puede ser la vivienda, un sinfín de oportunidades. Y ese sinfín de oportunidades se ha traducido que, a fecha de hoy, en 2020, en plena administración de Trump, y lo pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver cómo determinados instrumentos de inversión se han revalorizado por encima del 100%. Estoy hablando de rentabilidades este año, y están ligadas a energías alternativas. En azul podéis ver desde instrumentos de energía limpia, que se revalorizan un 83,86%, otro vehículo de inversión, en este caso de gestión pasiva, llamados ETFs, también Clean Energy, un 115,17%. En fin, hay una serie, digamos, de instrumentos que responden a ese iceberg, a esa oportunidad, que han capturado muy bien, porque al final la inversión socialmente responsable, y esto es también uno de los objetivos que queremos trasladar, no es una inversión filantrópica happy flowers, digamos, sino que es una inversión que tiene muy en cuenta lo que es la oportunidad, y la oportunidad traducida en lo que es buen comportamiento bursátil. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Hemos señalado también en verde lo que es la inversión socialmente responsable, más genérica, más diversificada, no centrada únicamente en un sector, como podría ser la de energías alternativas, y vemos también rentabilidades muy coherentes. Todo esto son rentabilidades a cierre del mes de octubre. Vemos como el mercado, por ejemplo en Europa, las plazas europeas hasta esta semana tenían un comportamiento, digamos, muy débil, y sin embargo vemos cómo estos vehículos ISR han tenido un comportamiento mucho más positivo. Pero lo más importante son los flujos. ¿Dónde está habiendo flujos de entrada en el mundo de inversión en 2020? Pues en este tipo de instrumentos, ya sean instrumentos temáticos, como pueden ser el del cambio climático, o instrumentos más genéricos de inversión socialmente responsable, donde elementos como pueda ser la regulación o la propia exclusión propicia de que se vendan de determinados sectores y en cambio se compren determinados vehículos o sectores que son mucho más benévolos con temas ambientales, sociales o de gobierno corporativo. Por lo tanto, también, y esto es un viento de cola a tener en cuenta en el futuro, cualquier vehículo que tenga una etiqueta ISR, siempre que tenga una consistencia, jugará con una ventaja competitiva frente a otros tipos de inversión. En este sentido, tenemos toda una serie de vientos de cola que de alguna forma explican o reafirman las oportunidades. Lo tenemos en energías renovables, en la página número 7, también en la página número 8, donde vemos el mix que se espera de energías en el futuro, con un papel mucho más importante de las energías fotovoltaicas o las energías eólicas en el futuro, donde prácticamente si Europa quiere buscar la neutralidad en emisiones de CO2 en 2050, deberá desarrollar muchísimo más todo lo que es la infraestructura en este sentido, tanto para las energías eólicas como fotovoltaicas, y por lo tanto hay una serie de empresas que están posicionadas para ser receptoras de ese cambio. Y en este sentido nace la oportunidad. Y al nacer la oportunidad, el mercado, si algo tiene una habilidad, es en descontar rápidamente ese buen comportamiento futuro de determinados sectores. Más diapositivas en este sentido. Tenemos todo el tema de innovación tecnológica y las revoluciones industriales. Es importante hablar que la innovación tecnológica es inherente a lo que es hoy en día el cambio que estamos viendo en la economía. Cuando hablamos de descarbonizar a la economía, nos estamos refiriendo en fuentes de energía a energías verdes, en temas también disruptivos, como puede ser el tema de Internet, impresoras en 3D, ingeniería genética. Otros cambios disruptivos pueden ser pues, la alta tecnología utilizada en determinados procesos industriales o en movilidad, por ejemplo, el coche eléctrico. Por lo tanto, estamos asistiendo a una cuarta revolución industrial donde la inversión socialmente responsable está jugando un papel crítico para explicar toda esa transformación. Y las oportunidades, pensamos en el iceberg, las oportunidades subyacen en estas temáticas. Y estas temáticas son precisamente las que intentamos capturar en los gestores de gestión activa
a través de la ISR. Tendencias de sostenibilidad. La innovación tecnológica, explicada desde la Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la infraestructura en la nube, el Big Data, son tendencias que al final tienen cabida en cuanto a oportunidad, en cuanto a elemento transformador, en cuanto a la economía del cambio que antes comentábamos y en cuanto también a lo que es la descarbonización de la economía, donde todos estos sectores van a coger el relevo de la vieja economía y por lo tanto ahí está la oportunidad. Otros ejemplos en cuanto a lo que es tendencias de futuro, como es el tema del envejecimiento poblacional y el tema, digamos, de costumbres de lo que son comportamientos a la hora de consumir. El e-commerce, no hace falta decirlo, ha ganado una relevancia brutal en todo este entorno económico muy condicionado por la pandemia, por la COVID-19, y por lo tanto el e-commerce ha sustituido a lo que es el consumo tradicional en cuanto a que no te desplazas físicamente, sino que haces, digamos, una compra por internet, título ejemplo, y lo mismo podríamos hablar de otras aplicaciones como puede ser el tema de aplicaciones de pago. Por lo tanto, son elementos que la sostenibilidad desde un punto de vista estratégico y también conceptual tiene muy en cuenta. Es decir, miramos las métricas ambientales, sociales y de gobierno corporativo de estas compañías para sacar un scoring, pero también miramos la oportunidad del cambio en el sentido de que la economía sí o sí se está transformando y es importante liderar ese cambio desde la perspectiva ISR. Tenemos también ejemplos como el de la economía circular, que es un ejemplo clarísimo de temática que los gestores de inversión socialmente responsable invierten en sus portfolios, es decir, todo lo que es aprovechamiento de residuos, gestión de residuos, al final, pues lógicamente da unas ventajas competitivas por tener, digamos, mayor eficiencia en los procesos productivos, un coste menor de aprovisionamiento energético, etc. Y por lo tanto son elementos que serán disruptivos en el futuro y por lo tanto que debemos tener muy en cuenta. Termino ya con otras subtendencias que podéis ver en la diapositiva, desde el recorte de costes, el construir una lealtad a la marca, mejorar la experiencia del consumidor, reunir inteligencia, optimización de operaciones, adaptación y necesidades individuales. Por lo tanto, todo ese mundo transformador tiene cabida en lo que es un ecosistema donde las distintas subtemáticas cogen mucha importancia. Es importante tener en cuenta que los activos inmateriales hoy por hoy representan el 80% de la valoración de una compañía. Si hace unos años nosotros valorábamos una compañía exclusivamente por temas tangibles, el activo físico o el activo circulante, a fecha de hoy lo que realmente importa es estos intangibles, ver cuáles son el poder de marca, cuál es el poder de fidelización, cómo nos relacionamos con el consumidor y por lo tanto son elementos que han cambiado radicalmente lo que es la valoración de las compañías, ya digo, mucho más ancladas ahora con el tema de intangibles que no con el tema de tangibles. Voy terminando con la primera parte inicial y es plantear sin querer generar una polémica ni mucho menos, el hecho de que tenemos que replantear el futuro desde el punto de vista económico. Y eso pasa por tener en cuenta otras variables más allá del Producto Interior Bruto. Los economistas y analistas basamos el bienestar o basamos el crecimiento económico exclusivamente en lo que es el Producto Interior Bruto. Y esto es algo que de alguna forma es controvertido en cuanto a que se ha demostrado a fecha de hoy que ese crecimiento indiscriminado sea sostenible en el futuro. Estamos viendo que no lo es y a partir de aquí es necesario hacer un replanteamiento de cuáles son las reglas del juego. Hemos introducido aquí una teoría económica por parte de una economista inglesa, profesora de Universidad de Oxford y Cambridge, que se llama Kate Raworth, y que introduce el modelo del donut, el modelo del donut económico, el donut economic. Básicamente lo que se plantea en este modelo es que el bienestar, que no el crecimiento de una sociedad,
depende de una serie, digamos, de ítems o una serie de factores. Básicamente, pues serían 12 factores donde sobre todo tenemos en cuenta aspectos sociales, desde lo que es el acceso a vivienda, lo que es igualdad social, lo que pueda ser acceso a recursos energéticos o a energía, es decir, cuestiones más bien sociales. Sería la parte del centro del donut donde ahí habría un déficit. Cuando tenemos un crecimiento indiscriminado que es sobre todo muy desigual, encontramos que muchos aspectos de la sociedad quedan fuera de ese crecimiento y por lo tanto es un tema que hay que recuperar y hay que tratar. Hay que buscar un equilibrio. El equilibrio sería propiamente el donut, la parte sombreada en verde, donde ahí vemos un equilibrio entre lo que son estos aspectos sociales y la esfera más exterior, que vendría a ser los 9 ítems más relacionados con lo que es el cambio climático, la contaminación, el equilibrio en la biodiversidad, aspectos más bien ambientales. Porque si conseguimos crecimiento, pero es a costa, perdón, de destruir recursos naturales, pues lógicamente tenemos ahí un crecimiento desequilibrado y tampoco no es el objetivo. Por lo tanto, en el futuro vamos a mirar las economías no tanto, y sobre todo las compañías, no tanto por el beneficio neto, sino por el beneficio que reportan a la sociedad y que puedan de alguna forma capitalizar como un elemento de activo inmaterial más que hace valorar mucho más la compañía. En este sentido, Caja Ingenieros apuesta clarísimamente por toda la sostenibilidad. Tenemos aquí un timeline de lo que ha sido nuestro recorrido en sostenibilidad, ya desde el año 2006 que lanzamos el primer fondo de inversión socialmente responsable hasta la actualidad. Son numerosas las acreditaciones, los engagement y las distintas iniciativas que hemos hecho para poner, digamos, de relieve toda esa inmaterialidad para, de alguna forma, alinear nuestros valores con lo que es las inversiones. Es para nosotros crítico tener una alineación en ese sentido. Y ya sin más, daría la palabra a Sergi, que nos complementará a partir de ahora con todo el tema, digamos, más en detalle de lo que es la inversión socialmente responsable y cómo los analistas, los gestores, enfocamos las inversiones y la toma de decisiones. Sergi, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias por la introducción, Xavi. Muchas gracias a todos los asistentes que hoy tenemos en el webinar de Caja Ingenieros Gestión. La presentación de hoy la hemos dividido en 5 grandes bloques. Primero haremos una breve historia de la ISR para entender cómo ha ido cogiendo peso en nuestro día a día y el gran relieve internacional que ha cogido en los últimos años. También resolveremos si la ISR es una moda o lo veremos con los flujos de inversión, donde ya podemos decir que los flujos de inversión en la ISR han aumentado muchísimo en este periodo. Veremos también cómo se ha comportado la ISR durante la pandemia de la COVID-19 hasta cierre de octubre. Dividiremos las principales estrategias más importantes y analizaremos algunas métricas. Luego continuaremos por las principales métricas cuantitativas y cualitativas más relevantes y finalmente terminaremos con unas perspectivas que ya os podemos adelantar que son favorables para la ISR. Finalmente destinaremos un bloque para responder todas las dudas que puedan surgir durante el webinar. Le vamos a destinar los últimos 10 minutos. Si tenéis alguna duda durante el webinar, no dudéis en escribirla y al final la responderemos. Bien, en esta diapositiva no vamos a destinar mucho tiempo, solo empezando, uno de los mitos de la ISR es que es una moda realmente que lleva muy poco tiempo entre nosotros y esto no es realmente así. El primer fondo ético se lanzó en 1930 que se llamaba Pioneer Fund. Luego, en la guerra de Vietnam de los años 60, empezaron a surgir algunos grupos de estudiantes americanos donde había distintas, los endowments, que son los fondos de las propias universidades,
empezaron a recibir presiones de los mismos estudiantes para que no invirtieran en empresas militares o en empresas que tuvieran algún tipo de exposición a Vietnam. En 1970 ocurrió algo parecido, en este caso con Sudáfrica, ya que era la época de apartheid. No obstante, no es hasta 1990 cuando se crea el primer índice mundial basado en criterios de sostenibilidad, que es el MSCI KLD 400 Social Index. En 1999 se crea uno más relevante, que es el Dow Jones Sustainability Index. Pero bien, para nosotros en 2005 es cuando el secretario general de la ONU, Kofi Annan, empieza a impulsar realmente la inversión socialmente responsable, ya que convocó a los inversores institucionales más importantes del mundo para que formularan 6 principios fundamentales de la inversión responsable que hoy conocemos como los PRI. Desde entonces se han adherido 3.000 entidades de gestión y de otros organismos. Entre nosotros somos firmantes, Caja de Ingenieros es firmante de los PRI, y los activos gestionados con los principios ESG no han hecho más que crecer. Otro gran hito fueron los ODS, donde la ONU en 2015 fijó 17 objetivos para transformar el mundo, como sería la eliminación de la pobreza, la defensa del medio ambiente, como parte de la agenda del desarrollo sostenible para el 2030. Bien, si vemos la siguiente diapositiva, los flujos, veremos cómo... ¿La siguiente? Ahora. Vale. Para los flujos podemos ver que la actual crisis sanitaria como económica causada por la COVID-19 ha acelerado que los inversores pongan más el foco en las finanzas sostenibles bajo los criterios ASG, ambientales, sostenibles y de buena gobernanza. Como podemos ver en el gráfico de la izquierda, que es hasta cierre de julio, es un gráfico de Morningstar, uno de nuestros proveedores, el flujo de los flujos en Europa, que sería el azul más celeste, no han hecho más que aumentar. Aunque en Estados Unidos también, que sería el azul más oscuro, ha cogido también más relevancia. A nivel español, a nivel local, los activos gestionados con criterios ASG han pasado de 35.710 millones en 2009 a 210.644 millones de euros en 2018. ¿Por qué ha ocurrido? Bueno, aquí hay varios factores, pero los inversores institucionales y la generación millennial tienen más en cuenta el impacto a la hora de invertir y buscan tanto rentabilidad como que tenga un impacto positivo para la sociedad. En el gráfico de la derecha podemos ver cómo, aunque los flujos de renta variable han caído, los flujos ESG no han hecho más que aumentar. Bien, si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver si realmente uno de los mitos que se dice es que la ISR no aporta valor, no aporta rendimiento. Y vamos a ver si realmente esto es así. Nosotros lo hemos analizado en 2 partes. Primero, vamos a ver qué dicen los estudios. Hemos cogido un estudio relevante, en este caso es de Bank of America Merrill Lynch, y después vamos a ver qué es lo que ha ocurrido con los resultados a cierre de octubre. Bien, el estudio, en este caso que hemos comentado, cogieron la base de datos de 3 grandes casas, que se llaman MSCI, Sustainalytics y Refinitiv, y clasificaron el Standard & Poor's 500, que es el índice general de Estados Unidos, en distintos quintiles. Es decir, compararon el primer quintil, que es el que tiene mejor rating de sostenibilidad, es decir, cogieron las compañías que tenían mejor rating y las pusieron en el primer quintil, y el último quintil eran las compañías que tenían peores ratings de sostenibilidad. Bien, ¿qué decía este estudio? Las compañías del primer quintil, es decir, con mejor rating de sostenibilidad, tenían menores probabilidades de quebrar en los próximos años, además eran compañías de mayor calidad y obtenían mayores retornos que las compañías que estaban en el quinto quintil. Esto es uno de los estudios que ha salido, pero realmente, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuáles han sido los resultados? En la siguiente diapositiva,
que en esta diapositiva para nosotros es clave, podemos ver, lo que hemos hecho es utilizar índices SG e índices tradicionales, es decir, no SG, para las regiones más globales, es decir, para la zona global, para Europa y para emergentes. Lo que dicen los resultados se obtiene más o menos lo que dicen la mayoría de estudios. Es decir, los índices SG han obtenido mejor rendimiento en todas las regiones y en todo el periodo temporal. Lo que ha puesto de relieve el COVID es que la ISR no está reñida con la rentabilidad. No solo contribuye a un impacto positivo, sino que genera una preservación mayor de capital en momentos de volatilidad. Esto es debido a que las inversiones ISR incluyen compañías con balances más sólidos y más consistentes en el tiempo. A pesar de que hemos hecho el ejercicio con índices globales MSCI, si hubiéramos hecho el mismo ejercicio con otros índices, por ejemplo ISS, que es otro proveedor líder mundial de gobierno corporativo, el resultado sería el mismo. Los índices ISR para las zonas geográficas global, Europa y emergentes han obtenido mejor rendimiento que los índices tradicionales. Bien, en la siguiente diapositiva hemos querido hacer el mismo ejercicio, pero nos hemos fijado en otras métricas cuantitativas, en este caso en la volatilidad y en la caída máxima. Antes hemos visto que la rentabilidad lo había hecho mejor, pero si analizamos la volatilidad, podemos ver que los tres índices ISR han tenido un pelín más de volatilidad a un año que los índices tradicionales. No obstante, los índices ISR han tenido una caída máxima o un drawdown menor que los índices tradicionales. Este hecho viene en gran parte explicado por el grado de diversificación de dichos índices. Los índices ISR tienen una mayor concentración. Por ejemplo, en el caso del MSCI Europa SG, está formado por 116 compañías. En cambio, el índice tradicional que hemos cogido de MSCI Europa tiene 440 compañías. Está mayor diversificado y tiene mayor peso en distintos sectores y en distintos países. También, por ejemplo, el MSCI Emerging Market SG tiene una mayor sobreponderación en el sector tecnológico, que siempre ha tenido una beta de mercado, un riesgo sistemático mayor. Bien, si utilizáramos el ratio de Sharpe, que sería el ratio que nos mide la rentabilidad en relación al riesgo asumido, podemos concluir que los índices ASG obtienen mayores ratios de Sharpe en todos los periodos y en todas las regiones. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver las distintas estrategias ISR que hay actualmente. Las podríamos dividir en 7. La primera es la estrategia de exclusión. En este caso, se excluyen compañías relacionadas con las armas, con el alcohol, el juego o el tabaco. Es la estrategia más fácil de realizar porque se pueden excluir de forma sistemática dichos sectores. La estrategia Best in Class se trata de identificar aquellas empresas que mayor potencial de sostenibilidad tienen en el futuro. La inversión temática lo que hace es invertir en activos o fondos que exploten las mejores oportunidades de las principales tendencias relacionadas con la sostenibilidad. Por ejemplo, en este caso, pondríamos el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales o la movilidad sostenible. El screening basado en normas lo que hace es seguir unos estándares internacionales como los que da la ONU. La ONU marca unos estándares mínimos y luego los gestores que utilizan esta estrategia siguen los que ha marcado, en este caso, la ONU. El voto y engagement lo que busca es influir en las compañías mediante los votos para
que tengan un mayor diálogo con ellas y para ir más alineado para que tengan un impacto más sostenible para la sociedad. Finalmente, integración consiste en integrar de manera eficaz los factores ASG en todo el proceso de selección de compañías y en la toma de decisión de inversión. La inversión en impacto, que es la que se está poniendo más de moda y está teniendo más relieve, invierte en compañías o proyectos que buscan generar un impacto positivo en el entorno medioambiental o social, además de obtener una rentabilidad financiera. Está ligado a los ODS, que encontramos también fondos de capital riesgo o microfinanzas. Nosotros lanzamos un fondo, que hablaremos más tarde, ligado a 3 ODS, que se llama ODS Impact, lo lanzamos en 2019. Casi todos nuestros fondos participan directa o indirectamente en las 7 estrategias de ISR que hemos visto. En esta diapositiva, lo que hemos querido transmitiros es qué comportamiento han tenido estas estrategias mencionadas anteriormente. Lo que hemos hecho es coger 4 de ellas, que serían exclusión, best in class, basado en normas e integración, y las conclusiones que podemos extraer es que las compañías con un alto riesgo de sostenibilidad presentan ratios menos atractivas que las estrategias ASG analizadas. ¿Por qué? La filosofía ISR no solo permite minimizar el impacto de los riesgos potenciales de los inversores, sino que reduce el coste de capital, puesto que las compañías que tienen exigencias en materia ASG tienen mayores ventajas competitivas, como el acceso a los mercados de capitales. Uno de los subsectores que ha sufrido más el COVID-19 es la extracción de energía fósil, que es uno de los sectores excluidos en la inversión ISR. La siguiente parte, lo que vamos a hacer es ver qué medidas cuantitativas y cualitativas utilizamos nosotros a la hora de analizar un fondo de inversión o cualquier vehículo financiero. Decir que cuando realizamos un due diligence en un fondo de terceros, siempre empezamos haciendo un análisis cuantitativo y miramos las típicas métricas de rentabilidad-riesgo. Miramos las estrellas Morningstar, miramos el ratio de Sharpe, el ratio de Jensen, pero también miramos que sean firmantes de los PRI. Hemos visto que las mayorías de las gestoras han firmado los PRI desde que se lanzaron en 2005. También los globos Morningstar, donde categorizan las carteras si tienen mayor rating de sostenible o no. Como mayor globos tengan, los subyacentes de la cartera tendrán más sostenibilidad. También nos fijamos en métricas cualitativas. En este caso, os queremos explicar las que nosotros utilizamos cuando hablamos de ambiental, social o gobernanza corporativa. En este caso, por ejemplo, la huella de carbono. La huella de carbono sería un cálculo de la totalidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Con dicho cálculo se puede cuantificar el impacto sobre el cambio climático e identificar las posibilidades de reducción tanto en emisiones como de costes. Lo que hemos hecho es poner nuestros fondos de Caja Ingenieros Gestión, hemos puesto la huella de carbono y lo hemos comparado contra los índices tradicionales. Como podemos ver, nuestros fondos tienen una huella de carbono mucho menor que los índices tradicionales. Otra métrica ambiental que nosotros utilizamos es la huella hídrica, que vemos en la siguiente diapositiva. En este caso, la huella hídrica es el volumen total de agua dulce utilizado para producir los bienes y los servicios que consumimos. También utilizamos los informes de ISS, que hemos hablado anteriormente, donde nos permite comparar
las emisiones de gases de efecto invernadero actuales con los presupuestos de carbono. Es decir, básicamente nos dice si nuestros vehículos están alineados con un escenario de calentamiento global por encima de los 2 grados hasta 2050. Si pasamos a la otra variable de la ASG, que es la social, las medidas sociales que nosotros utilizamos a la hora de cuando analizamos un fondo, básicamente serían las horas de formación y la rotación de empleados. ¿Por qué es importante? Las empresas, para nosotros el capital humano de una empresa es muy importante. Para mejorar la productividad y el desarrollo profesional de los empleados, las empresas han de destinar recursos a sus empleados. Otra médica sería la rotación de empleados, donde nos gusta que sea lo menor posible, ya que es un buen indicativo si la gente no se va de dicha empresa es porque se siente contenta y no tiene necesidades de buscar nuevos proyectos. Las empresas que tienen una menor rotación de empleados suelen tener empresas más productivas y a largo plazo se traslada en menores costes. También utilizamos algunas plataformas como Glassdoor, donde los empleados dan de forma anónima sus valoraciones y así podemos ver si los empleados están felices o no en dichas compañías. Finalmente, la G, de gobierno corporativo. Es necesario un buen gobierno corporativo, ya que da los incentivos necesarios a los inversores de que el capital se está gestionando de forma correcta. Aquí también miramos que el Consejo de Administración sea independiente y cada vez más tenemos en cuenta que haya paridad en el Consejo, es decir, que haya más mujeres en el Consejo de Administración. Respecto a las métricas de impacto, lo que os vamos a comentar en la siguiente diapositiva, el MSCI categoriza los ODS por categorías, básicamente de cambio climático, de capital natural, necesidades básicas o empoderamiento. Como podemos ver, hemos dividido parte de los 17 ODS siguiendo las categorías de MSCI y hemos visto qué porcentaje tenemos de dichas categorías. Finalmente os queremos presentar una ficha que hemos realizado el equipo de la gestora de Caja Ingenieros Gestión, donde podemos ver el impacto del fondo ODS Impact, el impacto desglosado por cada uno de los ODS que están en cartera. Como podemos ver en el gráfico de la derecha, los impactos de los ODS, en el ODS 1 hay un 20%. En el gráfico de la izquierda, de más abajo, podemos ver si las compañías están alineadas o no con los ODS. Aquí queremos comentar que aún queda mucho trabajo por hacer, porque hay empresas, sobre todo pequeñas, que no llegan a explicar en sus informes anuales y no llegan a desarrollar este tipo de información. Hay un estudio reciente de Robeco, un estudio donde vieron que 8.500 compañías, el 50% no explicaba el impacto que tenía en los ODS. Nosotros creemos que cada vez más las empresas se verán obligadas a dar este tipo de información a los inversores y cada vez más se tendrá más en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión. Finalmente, y antes de entrar en el turno de preguntas, queremos finalizar con las perspectivas que creemos que tiene la ISR. Sí, vale. Bueno, los objetivos que teníamos de este webinar es que os quedarais con algunas ideas. La ISR no es una moda, lo hemos visto a través de su gran histórico y a través de los flujos de inversión. La otra idea, las compañías con mejores prestaciones de sostenibilidad
han tenido mejores prestaciones ASG con el COVID y antes del COVID, y creemos que así continuará en el futuro. Además, los gobiernos y entidades gubernamentales continuarán impulsando los sectores verdes. Creemos que la victoria de Joe Biden podría trasladarse en enormes flujos de empresas verdes en Estados Unidos, ya que el cambio climático es uno de los puntos que tiene el que será el nuevo presidente de Estados Unidos. Y nosotros creemos también que es necesario ir un paso más allá de la ISR y centrarse en los ODS como marco de referencia y el compromiso de las organizaciones para poner fin a unos objetivos muy importantes. Las entidades financieras aquí, como Caja Ingenieros Gestión, juegan un papel relevante para que esto continúe en el futuro. Y si os parece, los 9 minutos que quedan, pues resolvemos todas las dudas que hayan podido surgir. Bien, gracias Sergi por la presentación. Gracias también a la audiencia por seguir con nosotros. Ciertamente, pues en alguna ocasión podemos haber trasladado algún concepto técnico sobre el cual podríamos dar más luz ahora en el turno de preguntas, pero me quedaría un poquito con esas perspectivas, ¿no? Independientemente de quién sea el nuevo inquilino de la Casa Blanca, lo que es evidente es que la economía verde está transformando radicalmente lo que es el perfil de la economía en su globalidad. Y en este sentido, las empresas cotizadas piensan en inversores institucionales como el Fondo Soberano de Noruega, que al principio de la exposición comentábamos, como un cliente muy exigente en criterios de sostenibilidad. Y por lo tanto, las empresas están adaptando sus roles y están adaptando sus procesos, sus equipos directivos y también sus políticas de compras y políticas comerciales para adaptar lo que son los distintos procesos y los distintos elementos de la organización para que estén alineados con esos objetivos de desarrollo sostenible. Y ese cambio es fundamental para explicar lo que vendrá. En ese sentido, pues hemos tenido alguna pregunta, nos trasladan la siguiente. Una compañía con alto riesgo de sostenibilidad significa que es una empresa que no está alineado con la sostenibilidad. Bueno, esta pregunta, si te parece, Sergi, pues la contesto yo mismo. Ciertamente hay que tener en cuenta que excluir es privar a una organización de poder mejorar. Y eso es algo que nosotros queremos evitar. Es decir, nosotros la política de exclusión que tenemos en Caja de Ingenieros está limitada a lo que son fabricantes de tabaco, fabricantes de armas y otro tipo, digamos, de equipos de defensa. Y también tenemos excluida aquellas compañías que comercializan, que los ingresos provenientes de lo que es la comercialización de minerales fósiles, en este sentido principalmente el, el carbón, supongan más del 30% de los ingresos de la firma. Y poca cosa más. Ya decimos, puede ser que hayan empresas en sectores controvertidos, como el sector energético, que están adaptando sus plantas, están adaptando sus, digamos, equipos de generación de energía para adaptarlos a lo que es la generación de energía procedente de solar en este caso o eólica. Y por lo tanto, aquellas empresas que dentro del sector energético estén invirtiendo una parte muy importante de los flujos en lo que es CAPEX o lo que es inversión en capital fijo, que cambie completamente lo que es la producción o la generación de energía, para nosotros es una empresa en la que sí podemos invertir. Por lo tanto, contestando a esta pregunta, aunque esté en un sector controvertido, si la empresa está esforzándose
para realizar ese cambio, alineado, digamos, con un escenario de calentamiento global o alineado con lo que demanda la propia Unión Europea, con la neutralidad con la declaración de neutralidad de continente neutral en 2050, nos parece que es una buena idea de inversión si el gestor así lo considera. Por lo tanto, sí que podría ser una alternativa en un momento dado. Tenemos también una pregunta, la diferencia entre la ISR y los ODS. Sergi, si quieres tú mismo. Vale, sí. Los ODS, como hemos mencionado, se establecieron en 2015 por parte de la ONU y se definieron 17 objetivos para el objetivo de desarrollo sostenible para el 2030. Al final, cuando una compañía decide a través de sus cuentas anuales el impacto que tiene según cada ODS, lo que hace es categorizarlo según los 17 ODS mencionados en 2015. Por ejemplo, un ejemplo de educación, una empresa que se dedique a la educación podrá decir que la parte de sus ingresos tienen un impacto en el ODS número 4, que sería la educación de calidad. Y luego la diferencia con el ISR es la inversión socialmente responsable y lo que difiere es que en la ISR se pueden utilizar criterios ASG o no, pero el objetivo es una inversión socialmente responsable que tenga un impacto positivo para la sociedad y que tenga también un rendimiento positivo. Sí, yo creo que al final la ISR es el marco general donde, digamos, hay una intencionalidad que definimos como inversión, en este caso socialmente responsable, y los objetivos de desarrollo sostenible no dejan de ser unos instrumentos donde, de alguna forma, medir lo que es la contribución a un determinado ámbito. En ese sentido, la contribución a esos determinados ámbitos debe ser medible y también debe ser rentable. Por lo tanto, diríamos que los ODS no dejan de ser unos atributos inherentes a la inversión socialmente responsable, donde la inversión socialmente responsable es el paraguas que lo engloba todo. Y dentro de lo que es esta, digamos, revolución, que es la propia ISR, hay una serie de conceptos que van cogiendo fuerza. Uno de ellos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que te permiten identificar y medir cuál es la contribución, no solo de organizaciones, también de países, también de individuos, cuál es el impacto que tienen en distintos ámbitos que nos rodean, tanto sociales como ambientales. Y por lo tanto, es una forma de, de medir y de exteriorizar todos esos atributos a veces intangibles, pero que necesariamente debemos empezar a aflorar a la hora, digamos, de mirar una compañía. Las empresas deben reportar las emisiones que hacen de dióxido de carbono. Las empresas deben aflorar cuál es la gestión de residuos o cuál es la política que tienen de compras en cuanto a evitar riesgos derivados de lo que pueda ser la explotación infantil. Por lo tanto, esto es trabajo, esto al final es un ejercicio más de análisis y las gestoras tenemos la obligación de incorporar los medios y los recursos para cerciorarnos de que todo esto que estoy comentando lo están haciendo. Solo así obtendrán buenas notas o scorings en lo que es aspectos ambientales y sociales y también de gobierno corporativo. Y si tienen buenos scorings, pasarán a formar parte de los índices selectivos de equilibrio o de sostenibilidad y serán receptoras de flujos. Si hacen los deberes y tienen buena nota o buenas prácticas ASG, también serán activos que puedan incorporarse en fondos soberanos, como el de Fondo de Noruega, que tiene una política de exclusión y que tiene también unas políticas o unos estándares internos
de gestión de riesgos muy exigentes y por lo tanto son las propias las compañías las que tienen más interés en hacer esos deberes y en, de alguna forma, solucionar el tema de la intangibilidad de la ESG. Precisamente relacionado con el tema del Fondo Soberano, nos plantean una cuestión, la verdad es que muy acertada, es si este fondo se nutría de los ingresos procedentes de la exploración y de lo que era la prospección energética del petróleo y de alguna forma pues esos ingresos van a desaparecer, ¿cómo se va a capitalizar este fondo en el futuro? Ya hemos dicho al principio que más de la mitad de lo que es el fondo responde a o bien la revalorización de los activos en cartera o bien al desempeño de la moneda. Por lo tanto, en el futuro, imaginemos que no se capitaliza más el fondo por lo que es aportaciones del promotor, en este caso el gobierno de Noruega. Pues estaría a expensas del efecto mercado. Pero si se gestiona de forma coherente este fondo de aquí al futuro y los gestores toman decisiones acertadas, este fondo es más que, digamos, viable solo por lo que es la propia gestión de los activos bajo gestión. Hay que pensar que preveniendo este tema, este fondo invierte también en activos inmobiliarios que a su vez generan unas rentas y esas rentas se reinvierten en el propio fondo. Lo mismo podríamos hablar de los dividendos. Los dividendos de las empresas en las que invierte este fondo y que están incluidos en el portfolio también generan un rendimiento y se reinvierte en el propio fondo. Y por lo tanto sí que existe una retroalimentación para capitalizar a este fondo, incluso en el escenario de que no hubieran aportaciones por parte del gobierno. Por lo tanto, a mí me parece un esquema más que interesante para tener en cuenta en el futuro. Hay una pregunta también en relación a países emergentes, si siguen o no criterios de sostenibilidad. En ese sentido, pues como se nos está acabando el tiempo, Sergi, si te parece, pues voy cerrando yo ya el turno de preguntas. Decir que lo que hemos visto en mercados emergentes es que ciertamente el esfuerzo de transparencia no es el mismo en estos países que en los países desarrollados. Tenemos un problema de transparencia en países emergentes. Muchas cuestiones ambientales o sociales no se reportan porque las empresas o no tienen, digamos, voluntad o hasta el momento no ha sido, digamos, el escenario en el que se han movido. Pero sí que podemos decir que las empresas que como mínimo tienen unos mínimos estándares ASG, es decir, de criterios de sostenibilidad, se han comportado mucho mejor que el resto de mercado que no lo hace en estas regiones emergentes. Es decir, este año ha sido quizá un poquito la excepción porque hemos visto un poco de todo, pero hasta el 2019, finales del 2019, donde había más diferencial de rentabilidad respecto a los índices verdes a los índices tradicionales, era precisamente en mercados emergentes. Quizá porque el inversor lo que busca es transparencia y la transparencia la encontraba en esas empresas emergentes que daban datos ASG. Y cerramos ya con esta pregunta. ¿Contemplan las inversiones en cooperativas y pequeñas empresas locales y sostenibles? Ciertamente no es el público, digamos, objetivo o no es la finalidad última de la idea que hemos trasladado hoy. Es decir, los fondos de caja de ingenieros invierten en empresas cotizadas y, digamos, en activos líquidos que tienen una liquidez y, de alguna forma, pues no tienen restricciones a lo que es suscripciones o reembolsos. Esta es una característica típica de los mercados organizados, de los fondos de inversión que invierten en grandes compañías o, digamos, medianas compañías, pero en cualquier caso que estamos hablando de un volumen de capitalización muy importante, ¿no? Si queremos bajar a lo que es las inversiones en ese tipo de compañías, como pueden ser cooperativas o pequeñas corporaciones locales, ciertamente debemos buscar otros instrumentos, que los hay. Hay instrumentos de microcrédito, hay instrumentos también de crowdfunding o incluso de crowdlending, donde ciertamente el target de estas plataformas o de estos vehículos son esta tipología de inversiones. Pero a día de hoy nosotros participamos de la economía del cambio a través de inversiones en mercados organizados que son, digamos, otro nivel de inversiones
al menos en cuanto digamos, tamaño. Pero en cualquier caso, existe la posibilidad de invertir en este tipo de compañías con otro tipo de instrumentos que a veces tienen más relación con lo que es la financiación que no con la propia inversión. Pues muy bien, son las 6 y prácticamente 5 minutos. Hemos cumplido con el tiempo que se nos había asignado. Agradecer a Sergi y, por supuesto, a todos los asistentes por estar con nosotros una vez más en los webinars de Caja Ingenieros Gestión. Está siendo un año complejo, así que los deseos que tenemos desde la gestora es que estén lo mejor posible, que estén, digamos, sanos y lo más saludable posibles, que nosotros cuidamos bien de sus inversiones y hacemos todo lo mejor que está a nuestro alcance, pues para que tengan como mínimo desde el lado de los mercados y desde el lado de lo que es las inversiones un año relativamente tranquilo, porque en el resto ya sabemos que está siendo un año pues muy movido. Así que muchas gracias y les emplazamos al próximo webinar que seguro en poco tiempo pues volveremos a convocar uno en breve. Muchas gracias y buenas tardes. Adiós.